Hoy traigo una palabra poderosa, una palabra que el Señor le ha puesto, que sé que va a ser de edificación. Aquellos hermanos que están pidiendo oración por liberación, están pidiendo oración porque sienten que tienen sienten que no pueden dormir, porque sienten que hay espíritus que lo están atormentando, tienen problemas espirituales. Hoy traigo una palabra que lo va a ayudar, una palabra que el Señor le va a hablar a cada uno, y va a ser una palabra de bendición para que puedan ser libres de todos esos ataques espirituales, de todos esos ataques de la tiniebla. Hoy yo voy a hablar de que la Biblia nos enseña que la salvación es individual. El Señor sabe que se le predica el Evangelio en una familia, puede hacer que llegue al Evangelio, él tenga un encuentro con el Señor, quizá la cabeza del hogar, que es el hombre, puede ser que después venga su esposa, después vengan los hijos, o viceversa, puede ser que vengan los hijos primero y después vengan los padres, y puede ser que venga un hermano primero, puede ser que venga la madre primero, y así viceversa. El Señor va tocando, le va hablando, y cuando uno viene con ese encuentro, el anhelo de cualquier creyente, de cualquier que ya haya recibido a Cristo en su corazón, que sabe que aquí en el Evangelio hay sanidad, el Señor bendice, el Señor nos cuida, el Señor nos guía, el Señor nos llena de bendición. Queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Queremos que nuestra familia también conozcan a Dios, que conozcan la paz que sobrepasa todo el entendimiento, que conozcan la presencia de Dios, hermano, la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de cualquier persona, hermano. Eso es algo maravilloso. Eso trae una paz, hermano. Usted puede estar pasando por cualquier problema, situación, y el Espíritu Santo, hermano, le va trayendo esa paz, lo consuela, hermano. Eso es algo maravilloso. La presencia de Dios es algo, hermano, que cuando yo me acostumbré mucho a sentir la presencia del Señor, siempre se dicen a los nuevos creyentes el primer amor, siempre los primeros pasos cuando uno viene en el Evangelio, siempre se dicen en la iglesia que uno está en el primer amor. Uno quiere empezar a ayunar, uno tiene ese deseo de la búsqueda de Dios, empezar a ayunar, hacer silicio, irse a los montes, orar. Hermano, uno siente, uno no quiere que esa presencia se vaya, hermano. Eso es algo maravilloso, y eso le llaman el primer amor. Es algo grande y maravilloso en la vida de cualquier creyente. Alabado sea el Señor. Y así nos vamos acostumbrando a la presencia del Señor, ya que aquellos que tenemos madurez en el camino del Señor, hermano, sabemos lo grandioso que es sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, y es algo que uno dice, pero yo siento esta presencia, este fuego, y quizá uno ve sus hijos, o ve en aquellos hermanos que tienen su esposa en conversa, o su esposo que tienen su esposa en conversa, o su madre. Uno quisiera que ellos pudieran sentir ese gozo, esa presencia, y tener ese encuentro con Dios, y uno ora para eso. Bueno, pero sabemos que a veces uno quizá no ve eso llegar tan rápido. Quizá uno ora y uno ve que sus hijos no quieren nada con el Evangelio. Igual que aquellos hermanos que ya vinieron al Evangelio y su esposa todavía no han venido, y así también pasa, hermano. Pero el Señor siempre nos ha hecho entender que nosotros no podemos obligar, solamente debemos de orar y dar ejemplo también del cambio que el Señor ha hecho en nosotros, testificar con el testimonio, con el ejemplo de nuestra vida, el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bueno, pero sabemos que debemos de entender que cada persona debe de tomar su decisión, porque la salvación es individual. Bueno, pero hay algo que me llama mucho la atención en la palabra del Señor, y es cuando la palabra habla de lo que es la familia, ya como cuando un hogar ya viene a los pies de Cristo, o sea, cuando un hogar ya le pertenece a Dios, o sea, que ya es un hogar que le sirve al Señor, sea que ya vino por primera vez la cabeza, los padres o un hijo. Bueno, en ese espacio y en esa casa, hermano, ya después que ya el Señor está ahí, ya usted debe de andar
delante del Señor como el Señor manda. Esa casa debe ser una casa consagrada al Señor. Es una casa que no se puede dejar contaminar, y es algo que debe de velar cada persona que ya sabe que ya le sirve al Señor. Y aquí hay unos versículos que nos hablan no de la individualidad de esa búsqueda y de esa comunión con Dios, sino ya como hogar, como una casa. Y me llama la atención porque esos versículos se utilizan mucho en la iglesia. Nosotros lo utilizamos mucho, pero a veces no se cumplen, a veces quizás no tenemos el conocimiento a veces de lo mismo que decimos, y siempre decimos que hay una promesa: yo y mi casa le serviremos a Jehová. Y sabemos que hay una promesa que el Señor le da a cada persona cuando viene al Evangelio, que sus hijos, su esposo le van a servir al Señor. Pero eso lo creemos y lo decimos. Pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros. Si nosotros respetamos también que esa casa es una casa de un cristiano, de un creyente, y nosotros no la contaminamos. Si nosotros, la parte que nos corresponde a nosotros de velar, que es una casa que ya no puede hacerse lo que se hacía antes, y ya debe de haber un respeto. Ya los hijos, si van a hacer una actividad en esa casa, deben de saber que es una casa cristiana, que ya no pueden hacer actividades que ofendan al Señor. Y muchas cosas que el Señor, sabemos que en su palabra es algo que ofende al Señor, y son mandatos del Señor, que el Señor sabemos que nosotros no podemos contaminar ese hogar. Y vamos primero a entender qué dice la Biblia del hogar, hablando ya del hogar como del hogar como una familia cristiana, que va a hablar de lo que es las promesas que hay en el hogar para cada persona cuando viene el Evangelio. Pero después también vamos a abordar a aquella persona que sabiendo que deben de honrar a Dios en su hogar, no lo hacen, y cuál también se puede decir la consecuencia de eso. Sabemos que la Biblia habla de un caso que pasó con un sacerdote, con Elí, que no le ponía régimen a sus hijos. Pero hoy yo no voy a hablar de Elí, ni de los hijos de Elí. Hoy yo voy a hablar de algo más, se puede decir, más personal, que debemos de entender. Primero yo quiero hablar de las promesas que tienen los hogares cuando hay un cristiano en un hogar. Primero vamos a ir a Proverbios, y vamos a buscar Proverbios 3, y vamos a leer desde el versículo 33, para que ustedes vean qué pasa, qué dice la Biblia de los hogares del impío y del creyente. Proverbios capítulo 3, versículo 33. Por ser palabra del Señor, se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío. Se lo voy a leer de nuevo. Proverbio capítulo 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Pero bendecirá la morada de los justos. Vamos a ver cómo aquí no habla de una individualidad, habla de una casa. Dice, lo voy a volver a leer: la maldición de Jehová, en Proverbio, está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Alabados al Señor. Gloria a Dios. Pero vamos a entender qué promesa tiene Dios para aquellas personas que honran su casa, que honra a Dios con su casa. Y para hacerlo un poco rápido, porque veo que hay muchas oraciones, pero es un tema muy interesante, porque hay personas que aquí piden oraciones, y yo le puedo hacer una pregunta: ¿honra usted su casa a Dios? Lo que usted hace en su casa, lo que usted permite en su casa, usted está honrando a Dios para que esa maldición no llegue. Una hermana me habló de algo que le pasó a su padre hace 10 años,
y siente que el espíritu de su padre está atormentándolo, cuando la Biblia no dice que no, que eso, los muertos no salen, sino que sabemos, aquellos que tenemos ya esa experiencia espiritual, que son los demonios. La pregunta mía, ¿hay una legalidad que está entrando, le está dando legalidad a esos demonios que sigan todavía rondando a los que quedan vivos, o sea, a sus hijos? En este caso, eso es, por eso hoy el tema que yo estoy tratando es muy importante, porque quiero decirle que aquellas personas, si están honrando a Dios, si están permitiendo que en su casa se fume droga, se use juca, si en su casa hacen fiesta hablando de perversidad, donde el artista que está oyéndose esa canción, que está cantando esa canción, habla contra Dios, ofende a Dios. Hay canciones, hermanos, que van totalmente en contra de Dios, que son canciones totalmente ateas, que ofenden a Dios directamente, profanan el nombre de Dios. Y también hay canciones, hermano, que estimulan a los vicios, a las drogas. Pero también ustedes ven películas, o ven programas, o ven sin número de cosas en su celular, en su televisión. O sea, ¿está usted viendo eso? ¿Está usted alimentándose de todo eso? ¿Está usted honrando a Dios en su hogar, en su casa? Usted está pidiendo una oración aquí para que el Señor lo liberte, y usted no está honrando a Dios en su casa. Usted pide una oración para que su espíritu inmundo no puedan atormentarlo. Está viendo usted pornografía en su celular, está usted viendo pornografía en su televisión, está usted hablando, siendo casada con personas escondidas en su hogar, que usted se va y sale, se va para la habitación, se va para el baño para poder hablar escondido, o empieza a borrar conversaciones de su celular para que su esposo o su esposa no lo vea. ¿Está usted permitiendo cosas en su hogar que están ofendiendo a Dios, que usted no está honrando a Dios con su vida? O sea, debe de evaluar eso, y si usted lo está haciendo, hermano, pídele a Dios que lo libre de eso y que lo liberte, hermano. Los demonios no se le van a ir. Lo digo con todo el conocimiento. Yo puedo orar, hermano, y puede ir un exorcista a su casa y los demonios no se le van a ir. Y ustedes van a seguir teniendo problemas espirituales, y los demonios lo van a seguir atormentando en la noche. ¿Por qué? Porque usted tiene que cerrar esa puerta, hermano. Tiene que cerrar esa puerta. Y el mismo proverbio se lo dice, se lo leí varias veces, 3 veces se lo leí, para que usted haga conciencia. Dice: la maldición está sobre la casa del impío. La maldición está sobre la casa del impío. Dice el proverbio 3:33. Y la bendición está sobre los justos, alabado sea el Señor. Pero vamos a ver de la promesa que tienen aquellos hombres de Dios que reconocían que tenían que honrar a Dios en su hogar. Y primero vamos con Josué 24:15. Lo voy a leer rápido aquí para poder adelantar, hermano, porque es un tema muy interesante. Y después al final tengo una enseñanza muy buena para aquellas personas que no están honrando a Dios en su casa. Gloria a Dios. Pero dice Josué 24:15. Miren lo que dice Josué. Algo maravilloso. Aquí ya a los últimos días de Josué, antes de él fallecer. Miren lo que dice. Un discurso bellísimo. El que lee el capítulo 24 de Josué, hermano, es un capítulo hermoso. Pero yo no me voy a leer el versículo 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Eso es Josué, está diciendo al final al pueblo de Israel: ustedes van a seguir sirviéndole a los dioses de los amorreos, o como hicieron cuando estaba Moisés, que hicieron un becerro para adorar y cambiar de Dios, sabiendo que nada más hay un solo Dios verdadero. Y Josué le da esa palabra al pueblo de Israel, pero Josué dice algo al final: si ustedes quieren, hagan lo que ustedes quieran, esos son sus problemas. Si ustedes quieren, sírvanle a lo que ustedes quieran, sírvenle a Satanás, sírvenle a lo que ustedes quieran, eso es un problema.
Pero dice Josué, pero yo al Dios que le sirvo, al Dios que creó los cielos, la tierra, los mares, al Dios de los ejércitos. Él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dijo Josué. Pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Josué 24, versículo 15. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Josué le dijo claramente al pueblo de Israel, a su pueblo, que él el que lo estaba dirigiendo como juez después de la muerte de Moisés. Él le dijo, si ustedes quieren, sigan haciendo lo que hacían sus padres. Sigan sirviendo a los mismos dioses que sirven a los amorreos, sabiendo que Dios lo ha destruido a todos. Pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Yo y mi casa honraremos el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Lo está honrando usted en su casa? Alabado sea el Señor. Pero vamos a ver qué pasó en Hechos. Otra declaración de promesa para la casa que le sirven al Señor, para los hogares que le sirven al Señor. Y vamos ahora en el Nuevo Testamento, porque leí un versículo del Antiguo Testamento, y vamos a ir a Hechos, capítulo 16. Hechos, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Hechos, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 25, alabado sea el Señor. Dice el versículo 25, gloria a Dios. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Miren, hermano, aquí estamos hablando que Pablo y Silas estaban presos. Anoche yo estaba buscando un versículo y Dios me dio el versículo de una forma sobrenatural. Y el mismo versículo va de acorde con el tema que estoy tratando. Y es que aquí, estando Pablo y Silas en una cárcel, ellos marcan su territorio. ¿Cómo? Como unos hombres de Dios dentro de la cárcel. Miren lo que ellos estaban haciendo dentro de una cárcel. Aquellos hermanos que piden oración, que alguien que tiene un hijo preso, que tiene un esposo preso, que están pasando por una situación. Aquí hay dos hermanos que no cometieron nada malo, estaban presos injustamente. Dos hombres de Dios por predicar el evangelio. Y miren lo que estaban haciendo esos dos hermanos dentro de la cárcel. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos oían. Oye, hermano, cantaban himno a Dios y los presos oían. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que cuando ellos estaban cantando los himnos, lo estaban cantando de una forma tan poderosa que se oía en toda la cárcel, hermano, dentro de una prisión donde estaban delincuentes confesos ya, que ellos sí estaban por delito, pero Pablo y Silas no, porque estaban predicando el evangelio y estaban injustamente. Pero así en esa condición injustamente, dice que a medianoche oraban, dice Pablo y Silas, y cantaban himno a Dios. Dice, y todos los presos lo oían, todos los presos, hermano, ya usted sabe de con qué pasión, con qué fortaleza Pablo y Silas cantaban a Dios y alababan el nombre del Señor en medio de esa circunstancia, estando preso y estando injustamente. ¿Hace usted lo mismo? Que aunque usted sepa que está injustamente, alaba el nombre del Señor y cree en el nombre del Señor. Gloria a Dios si lo está haciendo. Vamos a seguir. ¿Qué pasó ahí? Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces pidieron luz, se precipitó adentro y temblando
se postró a los pies de Pablo y de Silas. Eso es que después él entró con una antorcha para ver si era verdad que los presos estaban a todos ahí. Después que él vio que estaban a todos ahí, él seguía temblando por lo que había sucedido. Dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso fue el carcelero que le preguntó a Pablo y a Silas. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le pregunta el carcelero cuando vio esa manifestación poderosa, que una alabanza a Dios en medio de una injusticia, el Señor hizo un mover tan grande que la cárcel entera se movió y todos los barrotes de la cárcel cayeron y sus cadenas se rompieron de una forma sobrenatural y milagrosa. Y el carcelero ve ese poder de Dios, que ve que eran, sabiendo el carcelero que esos dos, Pablo y Silas, estaban injustos, y cómo Dios de una forma sobrenatural tembló la cárcel para hacerle justicia a Pablo y Silas, para que vean que el Dios de Pablo y Silas es el Dios todopoderoso. El mismo carcelero conoció el poder de Dios y le preguntó él mismo a Pablo y Silas, le dijo, y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero a Pablo y Silas. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí vemos una promesa también de que iba a ser salvo él y su casa. Una promesa que se le da al carcelero. Bueno, ya vemos la promesa que hay en los aparte que sabemos que la salvación individual, pero aquí vemos que hay promesa para las casas, los hogares que honran a Dios, y el Señor, hermano, lo va a hacer. Dice la palabra, encárgate de lo mío que yo me encargo de lo tuyo. Hablando el Señor, gloria a Dios. Pero vamos a entender qué es deshonrar un hogar, deshonrar a Dios en su casa, en su hogar. Primero, una persona que sea creyente, también una persona que aunque no sea creyente, el Señor le está hablando ahora mismo. Y aquí vamos a hablar lo que es anatema. ¿Qué es anatema? Anatema es algo maldito. Algo como yo leí en el Proverbio 3:33, una maldición sobre una casa o sobre una persona o sobre un objeto. Algo que el Señor ha rechazado. Hermano, algo que el Señor lo ha desechado. Eso es un anatema. Algo que el Señor lo desecha por diferentes cosas. A los hombres lo hace por desobediencia. Aquí vamos a ver que el Señor desechó un hombre, incluyendo que vamos a ver que desechó un pueblo completo y fue a los marianitas, desechó los amalecitas, desechó a los amalecitas, una población completa, y lo desechó de una forma tan, se puede decir, de una forma tan rígida, Dios a los amalecitas, que Dios no quería ni siquiera el polvo de esa ciudad. Ni siquiera el polvo quería, porque era una persona malvada, eran una persona mala, una persona que no se querían arrepentir. Y para el Señor estaba maldecido no solamente el pueblo completo, sino también todo lo que estaba ahí, incluyendo, hermano, hasta los animales, hasta los vasos. Para el Señor todo eso estaba maldecido. Para el Señor Él había desechado todo eso. Maldición es algo que el Señor rechaza, algo que el Señor no acepta. ¿Por qué? Por una rebelión contra Dios. ¿Quién podemos decir alguien que el Señor desechó y no tiene redención ni perdón? Satanás. ¿Por qué Satanás? Que el Señor lo reprenda. Porque él se rebeló contra el trono. Él quiso ser igual que Dios y el Señor lo desechó. Satanás era un ángel de luz. Un querubín era Satanás y el Señor lo desechó y ahora es un diablo. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Pero aquí vamos a ver también un personaje bíblico que el Señor lo desechó también. ¿Y de quién es ese? De Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo desechó. ¿Por qué Dios lo desechó? Porque Dios le dijo que no le pusiera la mano a algo que para Dios era anatema. Y lo llevó al campamento de Israel y lo que hizo fue que profanó y contaminó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no quería nada de los amalecitas, no quería nada.
y no quería nada de una forma tan radical que vamos a leer qué pasó en Primera de Samuel, para que usted vea que no quería nada de ese pueblo, para que ustedes vean lo que es un anatema. Hermano, si usted ha ido donde un brujo y usted tiene un azabache en su casa, si usted tiene algo guindado ahí, lo que sea, un cuadro, hermano, saque eso de su casa. Usted tiene un anatema, una maldición dentro de su hogar. Si usted fue de un satanita, el satanita le dio algo y usted se lo llevó para su casa, hermano, o algo que ha sido consagrado a un ídolo o a una deidad, usted está contaminando su hogar. Y vamos a ver cómo Saúl contaminó al pueblo de Israel por llevar un anatema, algo maldito, al campamento de Israel. Y vamos a ir, y lo llevó de un pueblo de Amalecita. Vamos a irnos primero a Samuel 15 y vamos a ver qué es un anatema para aquellas personas que no conocen lo que es un anatema. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me da hermano, de una forma, el Espíritu Santo, cuando yo estaba haciendo este estudio, me administró de una forma poderosa. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes, hermano, que están llevando anatema a su casa, que están permitiendo, están poniendo el amor de Dios. Dice amar a Dios sobre todas las cosas, y están poniendo el amor sentimental por un hijo, por un hermano, por un esposo, por encima del amor de Dios, y están llevando y están permitiendo anatema en su hogar. ¿Por qué? Porque están permitiendo cosas que ellos saben que son cosas pecaminosas en su casa, en su hogar, hermano, y después van, bueno, yo le voy a decir una cosa, y lamentablemente aquellos hermanos, Dios es misericordioso, es verdad, pero a Saúl lo desechó. Y Samuel lloró y gimió por Saúl, y Dios lo desechó. ¿Y cómo lo desechó? Porque llevó un anatema de algo que el Señor le había dicho que no lo hiciera. Y así, hermano, si usted es una persona creyente, si usted es una persona que conoce la palabra y usted está permitiendo en su casa, hermano, pídele a Dios que usted no haya sido desechado y usted no se haya dado cuenta, porque Saúl fue desechado y ni él mismo se dio cuenta cuando el Espíritu se fue. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar a Samuel 15:3. Samuel 15, versículo 3. Lo voy a leer aquí para hacerlo hasta más rápido, para empezar ya la oración. Hermanos, Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver cómo Dios no quiso nada de los amalecitas primero, para que ustedes entiendan lo que es un anatema. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo. Se lo voy a leer de nuevo. Ve y hiere a Amalec. Eso fue Dios que envió a Saúl. Y destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños. Dice, aún hasta los pechos. Vaca, oveja, camello, asno. Gloria a Dios. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín. Dios le dijo que destruya todo de Amalec, todo. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque ya es un pueblo que el Señor había tratado muchos años con sus generaciones, y es un pueblo que seguía viviendo en maldad, hermano. Vivía adorando ídolos, vivía sacrificando niños, y cada día más iba pervirtiendo esa población, hermano. Cada día más estaba perdida. Vamos a ver qué pasó cuando Saúl desobedeció, y vamos a irnos siguiendo en Samuel 15, y vámonos al capítulo 9. Alabado sea el Señor. Dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Ese fue el rey de Amalec, lo perdonan. Y a lo mejor de su oveja y de su ganado, a lo mejor de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Y no le quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí vemos cómo Saúl decidió lo que era malo y lo que era bueno. Aquí algo muy interesante que nos enseña la palabra del Señor es que el ser humano no tiene capacidad de juzgar qué bueno, qué malo en su opinión. Solamente Dios sabe cuando una persona puede cambiar o no puede cambiar, cuando una persona tiene su corazón endurecido o no. Dios tiene la facultad, solamente Dios la tiene. Ahora, por eso es que Dios, y algo que yo he aprendido del Evangelio, que es mejor
hacer la voluntad de Dios. O sea, uno mismo, en vez de uno mismo querer ayudar a Dios, mejor haga lo que Dios le pida y no pregunte, obedezca y no pregunte, que Dios no se equivoque, hermano. Cuando Dios hace algo, Dios es perfecto y Dios sabe por qué. Si Dios lo mandó a hacer a usted y usted sabe que fue Dios que lo mandó a hacer, hágalo, solamente hágalo y obedécelo, que Dios sabrá por qué lo mandó a hacer. Bueno, aquí dice, mas todo lo que era vil y desechable destruyeron. Aquí vemos cómo Saúl no obedeció la voz de Dios, después que Dios dijo que destruyera todo de Amalek, todo de los amalecitas, y él decidió qué destruir, qué no. Aquí hubo una desobediencia directamente, porque fue una palabra de Dios, que Dios mismo la dio a través del profeta Samuel. En la antigüedad Dios hablaba a través de los profetas, y Dios mismo le dijo a Saúl qué debería de hacer, y no lo cumplió. Ahora Dios no habla a través de su palabra. Por eso es, hermano, que cuando la palabra dice algo, que hay que obedecerla. La palabra no dice que para Dios es un anatema y que no. Está en el Nuevo Testamento, está todo bien hablado. Está la fornicación, la envidia, la lascivia, la borrachera, los vicios, todo eso, hermano. Está ahí, está todo eso. La brujería, la hechicería, todo eso. Si usted lleva cualquier cosa con la idolatría, todo, cualquier cosa consagrado a un ídolo, sabiendo que Dios detesta eso, usted está llevando un anatema, sea que usted se la beba, sea que usted se le enganche por aquí, un crucifijo, lo que usted quiera, sea que usted lleva un azabache, algo en su casa, se lo ponga a un niño, a un bebé, usted está llevando un anatema, una maldición a su casa, alabado sea el Señor. Y vamos a ver qué pasó con Saúl por llevar ese anatema, y vamos a seguir leyendo desde el 18 para que entendamos qué es un anatema en todo lo que el Señor nos enseña. Dice 18 en Primera de Samuel capítulo 15, seguimos leyendo. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabe. Porque pues no ha oído, eso le dice Samuel a Saúl. Es una pregunta que le hace. ¿Por qué? Pues no ha oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el del botín, oveja y vaca, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gigal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Se lo voy a leer. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcan la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios, escuchar la voz de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Ahí desechó Dios a Saúl, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y ahí para allá sabemos cómo Dios levanta un nuevo rey que fue David. Alabado sea el Señor. La historia sigue en Primera de Samuel, después viene Segunda de Samuel. Todo el que le interese esa historia, Primera de Samuel, Segunda. Hoy solamente leí capítulo 15 de Primera de Samuel. Hermano, quise introducir el tema de lo que es anatema. ¿Qué es la anatema, hermano? ¿Por qué? Porque usted como creyente, usted como una persona que quiere que el Señor lo liberte, quiere que el Señor haga algo en su vida, hermano, está usted honrando a Dios en su hogar, hermano. No, usted mismo no está trayendo esa maldición que usted mismo está orando que se vaya.
Esa misma oración que usted está pidiendo para que esos demonios salgan de su casa, usted le está dando legalidad. Usted mismo, como dice Proverbio 3:33, la maldición está sobre la casa del impío. O sea, usted mismo es que está trayendo esa maldición en su vida, en su hogar. Usted mismo se la está echando, hermano. Eso es como alguien que se quiera, tenga deseo de bañarse, hermano, y coja, no sé, lodo y se lo tire encima. Lo que hace es que se va a ensuciar más. Bueno, usted mismo se está ensuciando, o sea, tiene que saber lo que es anatema. No puede usted mismo maldecir su hogar, su vida, por usted desobedecer la cosa de Dios. Anatema es cuando usted directamente, usted desobedece la palabra de Dios de una forma frontal, sabiendo que Dios ya ha tratado con usted. Porque si usted no conoce de la palabra y usted todavía no tiene conocimiento, amén. Dios por su incredulidad, por su falta de conocimiento, sabe que usted todavía no sabe lo que está haciendo. Eso le pasó a Jonás. Cuando Dios mandó a Jonás porque le predicara a Nínive, Jonás sabía que ese pueblo era malo, pero Dios sabía que ese pueblo todavía no se le había predicado la palabra, no se le había hablado del arrepentimiento. Bueno, hijo, y Dios, sabemos ya la historia de Jonás, que Dios tuvo que hacer que un gran pez se lo trague para que él pudiera ir a hacer esa misión de que Dios lo mandó a Jonás. Y sabemos que cuando Jonás está ahí, porque Jonás sabe que Dios es misericordioso y va a perdonar a Nínive, Jonás se incomodó, o sea, Jonás no quería. Y después Dios le dice a Jonás, ¿cómo no le voy a predicar a este pueblo que no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda? Y gracias a la predicación de Jonás y a la misericordia de Dios, dice la palabra que el pueblo de Nínive en ese tiempo, toditos se arrepintieron. Dice que hasta los animales hicieron ayuno. Y ahí vemos que a ese pueblo se le predicó. Pero a los amalecitas, hermano, eso eran unos, Señor los reprende, unos diablos. Eso no querían oír nada eso no querían saber nada que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque son una persona hechicera, brujo, hermano. Los brujos y los hechiceros van en contra de Dios. Ellos se puede decir que vienen, ellos querer vencer a Dios. O sea, es una guerra con la cosa de Dios. Porque todo el que practica el ocultismo, lo que hace es querer dañar todas las cosas todas las cosas naturales de Dios, todas las cosas como Dios la creó. Quieren todo hacerlo a través de todas esas cosas que hacen esas personas. Alabado sea el Señor. ¿Cómo? Si una persona va a una gente que le hagan un trabajo para que dejen una esposa, para que su esposa deje su esposo, que le hacen el trabajo con ese sentido, ya usted está haciendo algo que va en contra de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios no manda, ni siquiera Dios obliga a la persona para que usted obligue, o sea, de una forma haciéndole brujería, que usted obligue que un hombre obligado lo ame o la quiera a una persona y usted use ese método. O usted usa ese método para conseguir dinero, para que un diablo o un demonio le dé un número, por usted ir a la loto, a algún número, a una banca. Usted está usando todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y Dios le dice que cada quien trabaje con el sudor de su frente, hermano. Si Dios lo bendijo, amén. Pero no es que usted no puede creerle a todo ese espíritu ni buscar nada de eso, hermano amado. Gloria a Dios. Eso no es vivir por fe. Bueno, yo hablé de lo que es el anatema. ¿Por qué? Porque los juicios que han venido por el anatema, la Biblia nos dicen que son unos juicios muy fuertes, hermano. Saúl fue desechado, Samuel lloró por Saúl y lamentablemente Dios no lo perdonó. Y esa historia ahí, todo el mundo está en Samuel. Ya quise hasta aquí hablarle de lo que es el anatema. Y lo que es que significa anatema, maldito, maldición. Eso es el significado, algo que Dios desecha, que Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque ha sido profanado, ha sido algo que va en contra, una rebelión contra Dios, algo que va directamente en contra de la cosa de Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, gloria al Eterno. Vamos ahora a seguir el tiempo de oración. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Alabado sea el Eterno. Vamos aquí.
Y vamos a seguir aquí con los hermanos. Gloria a Dios. Dice Mayre, amén, amén, Dios le bendiga. Alejandro, Dios le bendiga, varón, bendiciones, mi hermano Alejandro. María, amén, amén, Dios le bendiga por mi preocupación y tristeza y desesperación. Nadie Reyes me pide una oración, pido oración por mi hija, por mi mamá y por Daniel y por mi trabajo. Gloria a Dios. Espero, hermanos, que cuando yo vaya a hacer la oración para aquellos hermanos que quieran aceptar al Señor, aquellos hermanos abran su puerta al Señor, y aquellos hermanos que tienen, saben que tienen un anatema en su casa, que, hermano, vuelvo y se lo digo con todo el amor de Cristo. El anatema es algo maldecido que usted lleva a su casa, que usted mismo se está vamos a suponer, trayendo eso en su vida, y usted tiene que salir de todo eso, salir y desechar todo eso, hermano. ¿Por qué? Porque eso son cosas, hermano, que Samuel, siendo un profeta usado por Dios, que hablaba con Dios, con una intimidad con Dios, que fue consagrado desde niño para la obra de Dios, Ana siendo estéril, Dios hizo el milagro. Samuel fue, desde que fue detectado, dice la Biblia, fue de una vez llevado al templo para servir a la cosa de Dios. Y dice la Biblia que Samuel lloraba por Saúl delante de Dios para que Dios lo perdonara y le diera otro chance. Y Dios le dice a Samuel: no me llore más ya por Saúl, que ya yo lo he desechado. Así pasó, así terminó el rey Saúl y su reinado, porque desobedeció a un mandato directo de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Seguimos orando. Vamos a seguir orando. Pido oración por mi familia, Marisol. Oramos ahorita por nuestra hermana Marisol. Buenas noches, bendiciones a toda la familia. Saludos para el pastor Miguel Almonte Toña. Dios le bendiga. Pido oración por mi familia, mi matrimonio, mi hija, nieto, yerno, padre y hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a empezar la oración. Alabados al Señor. Gloria a Dios, Padre celestial, Dios todopoderoso. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, precioso Dios, por estas palabras, Señor, que he podido dar a mis hermanos, Señor, Padre, que haya sido de bendición, Señor. Que ellos, Padre, salgan fortalecidos en la fe, Señor. Que ellos salgan, Señor, creyendo, Señor, Padre amado, que tú eres un Dios, Padre, que bendice, Señor. Un Dios que nos guarda, Señor. Un Dios, Señor, Padre, que después de ti, Señor, no necesitamos más nada, Señor, Padre amado, porque en ti lo tenemos todo, Señor, precioso Dios. Gracias, Señor, Padre, por tu amor y tu misericordia, precioso Dios. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea sembrada y a su tiempo, Señor, de ese fruto al 100 por 1, Señor.